Gracias por estar en un programa más de Saber Vivir. El día de hoy traemos un programa muy interesante. Si usted está casada, si tiene algún problema con su matrimonio, yo le recomiendo que se quede el día de hoy. Vamos a hablar de un tema, lo hemos titulado ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque muchos matrimonios, cuando están en dificultades, es la pregunta que se hace. Tanto el hombre como la mujer, cada uno tratando de encontrar una respuesta, acuden a pedir ayuda y la pregunta que hacen es ¿cómo le hago? Entonces vamos a abordar ese tema el día de hoy y bueno, como siempre nos acompaña mi queridísimo amigo Julio Mar. Francisco, un saludo muy grande a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo con esta posibilidad tan importante, la cual tantas personas en cada conferencia, en cada evento en donde estamos, nos hablan, nos dicen, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué posibilidades tengo de mejorar mi matrimonio? ¿Qué posibilidades tengo de mejorar en mi familia, mi relación que estoy teniendo ahorita con mi esposo, con mi esposa? Hoy vamos a tocar ese tema con herramientas muy prácticas que sobre todo vas a poder poner en práctica desde el día de hoy. Y bueno, para abordar el tema a profundidad y de alguna manera ir degustando esta obra que tengo aquí en mis manos, nos acompaña un extraordinario amigo, líder, que ahora ha tomado la firme convicción de poner en un libro sus experiencias, sus testimonios, sus estudios. Está con nosotros Gabriel Herrán. Él lleva más de 10 años trabajando con matrimonios en encuentros, retiros, asesorías personalizadas. Estudió la maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II. Y bueno, también es el fundador de las Cruzadas Matrimoniales. Y a través de toda su experiencia de muchos años, escribió este libro que lleva precisamente el título del tema del día de hoy. ¿Cómo le hago? Es un libro recién salido del horno y bueno, estamos invitando para tener la primicia aquí con nosotros a Gabriel Herrán. Muchísimas gracias por asistir aquí con nosotros, Gabriel. Gracias Paco, gracias Julio. Es un honor de veras estar en este exitoso programa, me gusta mucho. No nos lo perdemos mi esposa y yo todos los lunes en este programa de Saber Vivir. Y esa pregunta, ¿cómo le hago? Me la hice yo y se la hizo yo creo que mi esposa. Dicen que también mi esposa va a escribir un libro que dice, ¿cómo le hago para vivir con Gabriel? ¿No? Antes tiempos, tenemos 18 años de casados. Y varias veces nos hicimos esa pregunta en esos 18 años, 19 años de casados. Nos hemos hecho esa pregunta, ¿cómo le hago cuando la comunicación está trabada? Cuando no hay una posibilidad de acercamiento porque las conductas, las actitudes que uno mismo tomó, pues fueron alejando a la pareja. Entonces, yo acudí y mi historia en este asunto de los matrimonios nace porque yo acudí a pedir ayuda. Acudí a pedir ayuda junto con mi esposa porque sabíamos y sentíamos que las cosas no iban bien. No iban bien y fuimos a pedir ayuda y fuimos a buscarla en un lugar, en un encuentro matrimonial donde empezamos a caminar en ese proceso de sanación. No fue inmediato, no fue automático, salí del encuentro y ya soy otro o ya se me quitó todo. Ha sido un proceso muy largo. Todavía a estas alturas seguimos luchando contra actitudes, contra cosas negativas que tenemos en nuestro matrimonio, pero aquí estamos, con mucho gusto de ofrecer esas herramientas que hemos utilizado. Sí, bueno, y Gabriel, de manera muy generosa, nos trajo 2 libros, 2 ejemplares para que se pongan en contacto con nosotros. Esos 2 ejemplares los vamos a regalar a las personas que se comuniquen y vamos a hacer, como de costumbre, el sorteo para regalar estos 2 ejemplares. Y hemos dedicado, para que ustedes hagan todas sus preguntas, el penúltimo bloque de nuestro programa lo vamos a dedicar a sus preguntas. Todas las preguntas que nos hagan, bueno, aquí al autor del libro, a Gabriel Herrán, a Julio Márquez, psicólogo, a un servidor, trataremos de dar respuestas puntuales a esas interrogantes que ustedes tienen. Yo sé que usted que nos está escuchando, por más de alguna ocasión ha pasado por alguna crisis y se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir adelante? Entonces lo invito a que se quede con nosotros y regresando de este breve corte, entraremos de lleno a este tema. ¿Cómo le hago? Las 12 herramientas para un matrimonio exitoso.
Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a abordar el tema de cómo le hago y el día de hoy, bueno, estamos aquí reunidos Julio Márquez, Gabriel Herrán, el autor del libro Cómo le hago, y en la portada vienen las frases: nada nos resulta, mi pareja me fue infiel, ya no nos entendemos, y vuelve la pregunta, ¿cómo le hago? Y en el libro menciona las 12 herramientas para lograr un matrimonio exitoso. Mi primera pregunta, Gabriel, es: ¿qué te inspiró para atreverte a este desafío de en esta obra poner herramientas muy puntuales? Porque yo ya tuve oportunidad de leer tu libro. Herramientas muy puntuales que van a simbrar el corazón de muchas personas. Fíjate que nace después de la idea de hacer y de escribir un libro tiene como 4 o 5 años, y empezaba con algunos borradores y los tiraba, y algunos borradores y los tiraba desde hace como 5 años, luego 4 años. No se concreta hasta hace unos 3 años en una conferencia en Cancún, precisamente una conferencia en Cancún donde vamos a promover las cruzadas. Y Lupita Venegas se tuvo que regresar, la que iba a promocionar la cruzada de Cancún, la primera cruzada de Cancún era ella, y entonces ella sí puede ir un día, un viernes en la noche fue, y el sábado en la mañana había otra, y dice, yo no me puedo quedar al sábado en la mañana, dice, aviéntatela tú. Y dije, bueno, pues órale, no era la primera vez que lo hacía, pero no en esa magnitud que estaban esperando a Lupita Venegas. En fin. Dios inspira, nos fue bien en la conferencia, pero al final de la conferencia tenía una fila de unas 10, 12 personas para preguntar, porque el tema que traté ese día fue del amor y del perdón. Y entonces casi todos me decían, de acuerdo, está bien, te creo. Yo sí quiero perdonar, pero mi esposa no me quiere perdonar. Yo sí quiero ser perdonado, pero mi esposa no me perdona. ¿Cómo le hago? Y luego otra persona pasó y me dijo, mira, yo ya cometí muchos errores en mi vida, quiero regresar a mi casa, pero mi esposa no quiere que regrese. ¿Cómo le hago? Y 10, 15 personas que estuvieron allí conmigo, la constante era, yo sí quiero, pero el otro no quiere. Entonces de ahí yo pienso y digo, a ver, necesitamos entonces decirle y ayudarle a los matrimonios, porque en el matrimonio cuando hay un conflicto, y si te fijas, cuando hay una ruptura, siempre hay uno, son pocas las veces que los dos no quieren continuar en el matrimonio. Siempre hay uno que quiere continuar, pero el otro ya no quiere. Está cansado, está muy herido, está muy lastimado, ya no quiere saber nada. Y el otro se pregunta y dice, pero yo todavía quiero, pero él no quiere, entonces ¿cómo le hago? Tengo que hacer, claro. Y las herramientas que ideamos fueron herramientas que no fuera necesario la participación del otro para ver resultados. Ese fue el reto de las herramientas. Me parece que es ahí, Gabriel, el punto fundamental de la obra, porque ¿cuántas veces nosotros ponemos en la mirada del otro, en las cosas que ve el otro, en las cosas que hace el otro, el querer hacer algo? Y cuántas veces yo digo, es que cuando él haga, cuando él cambie, cuando él sea, cuando ella quiera, cuando ella haga algo importante, entonces yo también voy a empezar a hacer otras cosas. Sí quiero, pero que ella también cambie. Y aquí lo estás poniendo en primera persona, o sea, ¿qué se tiene que hacer en primera persona para empezar a tener cambios importantes dentro de esta estructura tan importante que es el matrimonio? Y así con eso arrancamos el libro, ¿eh? Bueno, me parece que ya lo leíste también, mi querido Julio, porque con eso arrancamos el libro. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, el lector, ¿qué puede hacer para mejorar su relación? Y le empiezo la introducción con una historia muy conocida, creo que en alguno de tus CDs también está, de este par de jóvenes que tienen celos de un hombre sabio del pueblo y quieren hacerlo quedar mal. Y entonces dice, mira, voy a atrapar una mariposa en las manos y la voy a tener aquí. Le voy a preguntar al sabio cuál es el estado de esta mariposa. Le digo, si me dice que está viva, la aplasto y lo voy a hacer quedar mal porque va a estar muerta. Y si me dice que está muerta, la abro las manos, la hago volar. Y entonces el sabio pues va a quedar mal delante de todo el pueblo. Lo hacen. Y van con el sabio y el sabio le preguntan en qué estado está la mariposa que tengo en mis manos. Y el sabio no les quiere contestar, sabía que le estaban poniendo a prueba. Pero le insisten tanto que el sabio les contesta, la vida de esa mariposa está en tus manos. Y la referencia que yo hago es que la vida de tu matrimonio está en tus manos. La felicidad de tu matrimonio está en tus manos. La felicidad de tus hijos está en tus manos. Tú decides si la aprietas o tú decides si abres las manos y lo dejas volar.
Y con eso empezamos el libro. Está en las manos del que lo lee. Sí, yo cuando lo tomé y lo empecé a leer, me encantó la primera herramienta que pones porque es muy práctica. La primera herramienta en el capítulo 1 dice, detente. Y más adelantito das una explicación y le llamas tiempo fuera. Sí. Platícanos un poquito de qué se trata esta herramienta, porque quizá muchos matrimonios ahora están en problemas, la comunicación se ha cortado y alguno de ellos puede estar desesperado tratando de resolver el problema. Y aquí la herramienta que tú das es tiempo fuera. Tiempo fuera, detente. Dice Pablo Coelho ahí en una frase que me gusta mucho, que un problema del ser humano es que sigue avanzando cuando lo que debería de hacer es detenerse. Y seguimos avanzando con el ritmo de vida, con el mismo proyecto, con los mismos vicios, con las mismas costumbres, y seguimos avanzando. A veces tomando como un poco de refresco y decir, bueno, hoy no me fue tan mal, pero el problema ahí sigue y persiste, y seguimos avanzando sin un proyecto, sin un plan. Cuando a lo mejor lo que debemos de hacer es detenernos. Tú hablas, por ejemplo, ahorita ya de alguna persona que pudiera estar en este momento en una situación crítica, en un problema. ¿Qué puede hacer esa persona? Lo primero que tiene que hacer es detenerse. Es no hacer nada. No hacer nada, exactamente. Las decisiones no se toman cuando la casa está en llamas, porque vas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si ahorita estás en problemas, en este momento detente, no hagas nada. No firmes ese divorcio. No contestes esa palabra agresiva que la tienes ya en los labios de que la quieres decir, porque a lo mejor el otro se la merece. No lo hagas, detente. Y hay una herramienta, sí, que yo platicaba antes del programa con Julio, que es terapéutica, que se llama tiempo fuera. Tiempo fuera, porque en ese momento yo te estoy diciendo, incluso se puede hacer la seña esa, ¿vale? Te estoy diciendo, no estoy en condiciones de dialogar, no está el ambiente en este momento para que tú y yo lleguemos a un acuerdo, no están ahorita las condiciones como para que esto mejore, sino al revés, empeore. Tiempo fuera. Oye, Gabriel, ¿qué recomiendas? De pronto los matrimonios en la noche se van a acostar, empieza la discusión antes de irse a acostar. Los sentimientos, la pasión les gana y empiezan a elevar la voz y quieren resolver un problema en ese momento. ¿Cómo aplicar esta herramienta? Porque uno de los dos quiere seguir en el, ahora arreglamos el asunto y el otro dice, no estoy en condiciones de arreglarlo. ¿Qué hacer en ese momento? Mira, hay una herramienta de comunicación que nosotros promovemos también en los retiros, en los encuentros, que le decimos, primero tienes que elegir el lugar donde tienes esas discusiones. Casi siempre son los mismos lugares. Bien, la recámara no es un lugar para discutir ni para arreglar problemas. No es la alcoba ahí donde se van a arreglar los problemas. Se tienen que arreglar en el comedor, en la sala, en la cocina, en un lugar neutro, donde si no están las condiciones puedas pedir tiempo fuera y puedas separarte. Porque ¿qué pasa si la discusión se da en la alcoba? Alguien se tiene que ir a dormir al sofá. Y eso duele, lastima y maltrata la relación, la deja muy herida. Entonces, mejor intentamos hacerlo en la sala, unos 10, 15, máximo 20 minutos, Paco. Ojo, 20 minutos. ¿Qué importa? Si después de 20 minutos no llegas a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo, son 20 minutos, mañana le continuamos, vamos a dormir. Que aquí me parece también bien interesante ya como herramienta que lo pones ahí práctica, porque ese tiempo fuera también nos da la oportunidad de hacer un alto en el camino, de ser mucho más asertivos, de saber que tengo la oportunidad de decir las cosas en el momento adecuado, de la forma adecuada, con el sentimiento, la emoción adecuada y sobre todo haciendo una solicitud, que esa es la parte de asertividad. El tiempo fuera sirve mucho para ser asertivos. Entonces, si en ese momento estoy exacerbado, estoy completamente molesto, enfadado por algo que sucedió o por algo que yo veo, sí, pido tiempo fuera. Y ese tiempo fuera es, permíteme, ahorita no estoy en las condiciones, estoy muy molesto, acepto mi emoción. Sí, y a partir de ahí puedo dar ese espacio, siempre y cuando también la otra persona esté dispuesta, porque como decías, Francisco, no hay gente, puede ser muy terca, quiere tener la razón a fuerzas y ahorita hablamos y por qué no hablamos. Entonces, aquí me parece que también es mucho de poder retirarte a tiempo y hacer las cosas en el momento adecuado y ese tiempo fuera
me parece fundamental. Lo digo ahí en el libro, ¿no? El tiempo fuera, ahí sí depende un poquito del otro, de que respetes mi tiempo fuera y que te digas, oye, cuando yo te haga así con la mano y tiempo fuera, es quiere decir ya no hablamos más del asunto. Sí lo vamos a arreglar, mañana lo volvemos a intentar, no te estoy cortando la comunicación, no te estoy diciendo ya vete a dormir al sofá, te estoy diciendo, dame un tiempo, claro. Dame un tiempo. Sí, y me gusta mucho cómo terminas este capítulo, porque aquí dices, ¿usted ya agotó todas las posibilidades? Como pregunta. ¿O está tomando decisiones sin hacer hasta el último intento? Llegue al final de este libro y después decida. O sea, es una invitación así para decirte muy esperanzadora, donde vas a ir dando las herramientas. Primero tiempo fuera y el segundo capítulo bellísimo, regrese al inicio. Sí. Eso me gusta. Sí, regrese al inicio porque tiene usted que hacerse una pregunta. Los matrimonios nos lo hacemos muchas veces, pero no como pregunta, sino como pregunta exclamación. El ¿para qué me casé? Y muchos dicen, ¿para qué me casé? O ¿por qué me casé? Y entonces cambia, ¿no? No es el por qué me casé, sino el ¿por qué me casé? Como una exclamación. Y yo ese regreso al inicio que invita a que encuentres las razones y los motivos por los cuales te casaste. Y yo preguntándole a la gente, porque todo esto, todas esas herramientas han sido aplicadas y probadas, comprobadas con matrimonios que nos hemos ejercitado y sabemos los resultados que tienen. Por eso nos atrevemos a decir, lea este libro y a lo mejor en el camino encontrará, porque quería comentar, tú decías, bueno, el otro está enfrascado en la terquedad. El otro sigue, yo ya pedí tiempo fuera, detente. Bueno, espérate, te faltan 11 herramientas. Claro. Te faltan 11, o sea, si no te venzas a la primera. Oye, usaste el desarmador, no era desarmador, era de pinzas. Oye, ya no son las pinzas, son las de taladro. Bueno, entonces ese de regreso al inicio es una reflexión muy sencilla. Encontrar el por qué te casaste. Y todos encontramos la misma respuesta. No he encontrado una sola respuesta diferente a esa pregunta. Todos nos casamos para ser felices. No he encontrado a alguien que diga, ay, es que, ¿sabes qué? Esa mujer me cae tan mal, me cae tan gorda que me voy a casar con ella para hacerle la vida de cuadritos. Yo no he encontrado a nadie. No sé si ustedes hayan encontrado a alguien que diga, me voy a casar con ella para hacerla infeliz. O también decir, ¿qué ganas tengo de sufrir, de batallarle? Déjame buscar una persona que logre ese propósito junto conmigo. Dios, me haga infeliz, me haga infeliz completamente. Sí, pues. No te casaste por eso. Te casaste para ser feliz. Y en algún momento en el camino te desviaste. Y será también parte de estar en esta, o sea, regresar a esta parte de enamoramiento, claro, de romanticismo, de esas cosas que en su momento fueron trascendentes para la otra persona, esos detalles, esas ganas de estar presente a todo y a costa de todo, que también mucho sí es a nivel emocional, a nivel bioquímico, cambiamos, no nos enfermamos, hay una serie de condiciones muy interesantes, el tiempo se pasa muy rápido y cuando esperamos es muy lento y hay una serie de condiciones, sí. Pero será también empezar a tener ese volver al inicio, el reenamorarme, por decirlo de una manera. Sí, de hecho, en ese recuerdo te invitamos en esa herramienta invitamos a que recuerdes esos momentos que te hicieron enamorarte de la otra persona y también encontrar el por qué la otra persona se enamoró de ti. Porque también se nos olvida que la aceptación que dimos en el altar, que dice yo te acepto a ti, es una aceptación diaria. Porque todos cambiamos. Ayer me gustaban las verduras y ¿qué crees? Hoy ya amanecí y aborrezco las verduras. Algo me pasó, me cayeron mal y ya no me gustan más las verduras. Ya cambié de ayer a hoy. Y mañana no me va a gustar otra cosa. Y entonces cada día en la mañana tienes que ver fijamente los ojos a tu esposa, a tu esposo y decirle, te acepto a ti hoy como eres. Se te cayó el pelo, ya no tienes pelo. Tienes la panza más grande, ni modo viejo, así te acepto. ¿Sí? ¿Sabes que cada día estás más pelón? Bueno viejo, pues así te acepto. Y todos los días aceptas y quieres a una persona diferente. Me gustó mucho con una maestra que decía que nadie tenemos el derecho de decir es que Francisco es o es que Julio es, porque a lo mejor lo que Francisco es hoy, mañana ya no lo es. Solamente lo podemos decir cuando te hayas muerto. Claro. Y entonces ya no va a ser es seguro. Pues así era. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Esto está muy emocionante, pero antes de ir al corte, haciendo de la herramienta de regrese al inicio, en la carta en el libro de Apocalipsis,
en las 7 cartas del Apocalipsis, la carta a los Efesios, el mensaje que le da a esa iglesia, que podemos también hacer la analogía para nuestro matrimonio, es regrese al primer amor. Regrese a ese primer amor porque se estaba quejando y le estaba diciendo que se ha alejado de los detalles, se ha alejado de ese momento en que conquistaste su corazón. Y es una carta bellísima, carta a los Efesios, la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Le dice, regrese al primer amor. Entonces es muy ad hoc a regrese al inicio. En la siguiente edición va esa palabra ahí. Por eso traigo esta tarjeta para regrese al primer amor. Muy bien, quédese con nosotros. Estamos regalando 2 libros para las personas que se comuniquen con nosotros y estamos invitando para que si tiene preguntas, problemas por resolver en su matrimonio y no sabe cómo hacerle, bueno, aquí tenemos al autor que nos puede ayudar a darnos algunas recomendaciones muy puntuales y para que usted también adquiera este libro. Si no es ganadora, este libro lo puede encontrar aquí en María Visión. Aquí en María Visión lo puede encontrar. Llame o viene y te le envía hasta sus hogares. Regresamos después de este breve corte. Gracias por continuar con nosotros en el programa Saber Vivir. El día de hoy estamos abordando un tema que hemos titulado ¿Cómo le hago?, tal y como es el título de este libro, dirigido especialmente para matrimonios. Es un libro que convendría que todo matrimonio leyera. Si tu matrimonio está pasando por crisis, encontrarás aquí herramientas muy puntuales, muy prácticas para avanzar y salir adelante. Si tu matrimonio está pasando por una etapa de bonanza, de paz, de armonía, este libro te va a ayudar a fortalecer y crecer aún más. Es un libro prácticamente para todos los matrimonios. Debo de confesarlo, yo no he leído un libro tan puntual y tan práctico que hable acerca del matrimonio con herramientas que podemos implementar. En cuanto la lees, ya la puedes implementar. La siguiente herramienta, Gabriel, que pones en el capítulo 3 es comprender. Explícanos a qué te refieres con esta herramienta. Fíjate que todos tenemos una historia personal. Y bueno, Julio, como psicólogo y tú también en todo lo que has caminado en tus estudios y libros, nos has hecho ver que las cosas personales a veces las llevamos nosotros y las ponemos en el ámbito o en el ambiente del matrimonio, cuando no tiene nada que ver con la relación. Mis miedos, mis temores, cómo fui educado, todas mis angustias, todos esos problemas que pude haber vivido de pequeño, que me hicieron lo que ahora soy, lo llevo al campo del matrimonio y creo que el problema está en la otra persona. En que la otra persona no piensa como yo, que la otra persona no hace lo que yo esperaba que hiciera. Y entonces nos vemos obligados, es una obligación dentro del matrimonio, el comprender por qué el otro, y ahí hablo de la empatía. Me gusta mucho una definición de empatía que dice que es saber por qué el otro hace lo que hace, piensa lo que piensa y dice lo que dice. ¿Por qué el otro es como es? Cuando lo empiezas a comprender, entonces dices, ¿sabes que el problema no es conmigo? No te enganchas. Oye, el otro está mal, está de genio. Bueno, sí, mira, tuvo un problema en el trabajo, no le fue bien, él siempre quiere ser una persona de éxito, es perfeccionista, así lo educaron, y entonces por lo tanto llega de malas porque las cosas no salieron como él quería. Lo comprendo, sé que le voy a dar un tiempo, le hago su tiempo fuera de unos 20 minutitos y no pasa nada. El problema es que si trato de que el otro vea lo que yo veo, es muy difícil que el otro vea exactamente las cosas. Pongo por ahí también, no recuerdo si en ese capítulo el ejemplo del elevador. Ahorita lo revisamos, pero ahí pongo un ejemplo de cuatro personas. Me gustaría que lo platicaras porque va muy ad hoc. Van en ese capítulo, así es, en ese capítulo. Van 4 personas o 5 en un elevador, entonces se va la luz y entonces se quedan los 5 encerrados en el elevador. Y entonces una persona reacciona de una manera histérica porque cuando era pequeño lo encerraban y lo ponían en el cuarto oscuro. Entonces para él la oscuridad de estar encerrado era castigo, implica castigo. Entonces él reacciona queriendo salir de ahí.
Otra persona reacciona de una manera angustiante porque vivió una experiencia ya en un elevador similar y el elevador tardó horas en salir y entonces él se angustia. Otra persona es ingeniero. Él conoce y dice, se fue la luz, seguramente entrará a la planta de emergencia. Empieza a razonar con un pensamiento educado en la parte de ingeniería. Y entonces dice, mira, seguramente se fue la luz, no tardará en entrar a la planta de emergencia, se van a abrir las puertas y nosotros en 2-3 minutos ya estamos fuera. Y otra persona que ya había viajado en ese elevador sabe que ese elevador falla, que le dan un golpecito y al minuto se vuelve a jalar. Entonces él no se angustia. Como ante la misma situación, diferentes personas reaccionan de manera diferente. Y es la misma situación. ¿Debido a qué? A cómo fueron educados, a la experiencia, a las experiencias que han vivido. Y los hace reaccionar de manera diferente. Ahora pon esto en el ámbito matrimonial. Pues si tu hijo está enfermo, si tu hijo tiene un accidente, si tu esposo llega tarde, pero tú viste que en tu casa cada que tu papá llegaba tarde era porque estaba haciéndole infiel a tu mamá. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia personal. Y aquí esta parte de comprender también la quiero traspolar en que digamos que la antítesis sería y podría ser el egoísmo. ¿Cuántas veces egoístamente quiero tener la razón, quiero que tú veas lo que yo veo y entonces ahí en ese sentido me pongo egoísta? Hay muchas parejas hoy en día que están viviendo en un egoísmo, ¿sí? Porque hay también personas que no dejan a la otra persona ser tal cual y aceptan tal cual es. Entonces, en ese sentido, puede ser que ese egoísmo también esté funcionando en muchas personas y tendrían que preguntarse qué tanto están viviendo este concepto, esta herramienta de la comprensión. Y dice Stephen Covey, si comprendiéramos, no era necesario perdonar, porque te comprendo. Por supuesto. Y esto te lleva a la siguiente herramienta. Acepte a su pareja tal cual es. Y me gusta la frase que pones. Es tiempo ya de encontrar nuestras coincidencias y de olvidar nuestras diferencias. Claro, hay que construir sobre nuestras diferencias. Porque coincidencias podremos tener, podremos tampoco no tenerlas. Y en ese capítulo en específico, tratamos la herramienta de aceptar a la pareja desde el plano del temperamento. Te casaste con tu esposa, con tu esposo, ¿por qué crees? Porque era totalmente diferente a ti si no te hubieras casado. Me tocó tratar a un matrimonio donde, y ahí lo pongo, en una orientación donde él, al año de casado, menos del año, a los 6 meses, todavía no cumplió ni los 6 meses, él ya estaba desesperado. Y me decía, es que es totalmente diferente a mí. Ella habla mucho, ella le gusta el baile, él le gusta cantar, ella es muy alegre, yo soy muy serio, yo no hablo, yo no río, no me gustan las fiestas. Y decía, ¿cómo le hago? Le dije, ¿sabes por qué te casaste? Hay que hacerle ver, y le tuvimos que hacer ver, que se casó con su esposa porque precisamente ella tenía lo que él no tenía. Sí, de hecho aquí en el libro hablas de los 4 temperamentos. Sí. Los 4 temperamentos para conocer mejor a tu pareja. Exactamente, para que veas que el otro es fuerte en lo que tú eres débil. Esa es la parte esencial de ese capítulo. El de acepta a tu pareja tal como es quiere decir, es que el otro es fuerte donde yo soy débil. Porque yo soy colérico y tú eres melancólico y entonces nos complementamos. O yo soy flemático y tú eres sanguíneo y nos complementamos. Yo soy totalmente sanguíneo. Cuando yo escribí ese libro, que por cierto, debo reconocer que ese capítulo me ayudó mi hermana a escribirlo. Mi hermana me ayudó a escribirlo. Ella fue la que nos trabajamos juntos de una orientación, etcétera. Ya nos comentamos. Y cuando yo estaba leyendo las descripciones de los temperamentos, bueno, yo dije, soy sanguíneo. Por eso en este programa no lo dejo hablar. Claro. Porque ¿no? Yo soy el sanguíneo y entonces tengo que hablar. Y el sanguíneo habla mucho y a lo mejor tú eres más flemático y hablas menos. Y tú eres más colérico y dices, a ver, ya déjame hablar, me toca a mí, ¿no? Pero hay que aceptar a la Bueno, pero es que este programa hoy es tuyo. Bueno, ok. Es tuyo. Este programa tiene que presentar a esta obra maravillosa porque en el capítulo 5, creo yo, que es la herramienta medular que va a detonar una solución en la pareja, un cambio en la pareja, porque a esta herramienta le llamas ir en sentido contrario. Y pones una frase de Albert Einstein que dice, nunca esperes resultados diferentes,
si sigues haciendo lo mismo. Clarito. Clarito. Entonces, háblanos qué es ir en sentido contrario, Gabriel. Híjole, esa herramienta yo ese libro le doy muchas gracias a Dios porque está inspirado por él. De veras, con todo sencillez, humildad, me gustaría decirlo. Él ha puesto muchas de las herramientas ahí, él las puso. Y toda la obra se la dedicamos a él y se la ofrecemos a él para que haga bien en su matrimonio. Esa herramienta en particular es mi favorita. Creo que todas las soluciones del problema de la vida matrimonial tienen que ver con esa herramienta. Todas las soluciones de la vida matrimonial que he visto en terapia, no en terapias mías, sino en terapias con mis maestros, con mis amigos, que son terapeutas, en encuentros, en cruzadas, toda la solución se basa en esta herramienta. Ir en sentido contrario, que quiere decir hacer lo que no habías hecho. Cambiar lo que siempre has hecho y darle otro giro. Tomo como ejemplo ahí el libro de Los Miserables que, bueno, yo no recuerdo cuándo nace y cuándo recuerdo esa escena de Los Miserables porque tenía años que no lo leía. Pero cuando pienso en esa herramienta viene el libro de Los Miserables, donde un expresidiario va a buscar un lugar donde quedarse y nadie lo quería recibir. ¿Por qué? Porque era un expresidiario. Todo el mundo tenía miedo de que lo robaran o lo golpearan. Se ve en este ejemplo, pero es muy importante. El obispo del pueblo lo recibe. Y él asombrado dice, ¿me vas a dar casa? No solo casa, sino comida. Ponga un cubierto más en la mesa, se sentará con nosotros a comer. Y él se queda asombrado y se va a su cuarto a dormir por primera vez en 19 años, a dormir en una cama. Después de que se va a dormir, él se queda pensando en unos candelabros y en unos cubiertos de plata. Y él necesitaba dinero. Y Jean Valjean había decidido que la sociedad ya lo había etiquetado como malo. Y entonces él había decidido ser malo. Y se roba los cubiertos y se va. Lo toman los gendarmes al día siguiente, lo llevan con el obispo y el obispo lo recibe y le dice, Jean Valjean, mi querido amigo, te llevaste los cubiertos, pero se te olvidaron los candelabros. Y los gendarmes le dicen, ¿cómo? Él nos dijo que le había regalado los cubiertos. Entonces es cierto, claro, yo se los regalé. Y no solo los cubiertos, sino los candelabros. Pueden dejarlo ir. Y le dice una frase que me encanta, que la pongo ahí en el libro. Le dice, Jean Valjean, recuerda que me has prometido hacer con esto, ser algo de bien. Yo compro tu alma para Dios. Ya no perteneces más a la oscuridad. Ya no le perteneces al mal, sino al bien. ¿Cuántas veces nuestra esposa, nuestro esposo merecen ser castigados por algo que nos hicieron? ¿Cuántas veces nuestra esposa, nuestro esposo merecen el castigo? Merecen ser juzgados. Todos lo merecemos. En ese capítulo de En sentido contrario, lo que les invito es a que sean misericordiosos, a que seamos misericordiosos, a que hagamos el bien, aun cuando estemos recibiendo males. A que hagamos en ir en sentido contrario, incluso es ir en contra de los instintos, ir en contra de lo que el mundo te grita. Te deben, que te paguen. Te insultan, véngate. Te tratan mal, trata mal. Ir en sentido contrario es, si te deben, perdona. Si te insultan, no te ofendas. Ve en sentido contrario incluso de tus mismos instintos. Es muy fuerte, ¿eh? Es un trabajo muy, muy fuerte. No todos lo logran. En la presentación de tu libro de No tengas miedo, me abordó una señora, lo pongo ahí, y me decía, es que mi marido llega tarde, es que mi marido no nos da esto. Y le empiezo a invitar. Y ella le reclama con justa razón que por qué llega tarde, que por qué no le da el dinero a la casa, y por qué no atiende a sus hijos, y por qué no ayuda en el hogar. Y le digo, y lo he intentado de otra manera, ¿por qué no empieza a atenderlo? ¿Por qué no empieza usted a tratarlo bien? Ya sé que no se lo merece. Y la señora dice, pero te estoy diciendo que no llegas a hacer que es lo que hace. ¿Cómo me estás diciendo que lo trate bien? Señora, vaya en sentido contrario. No lo pudo entender, se confundió y mejor se fue. Ir en sentido contrario va incluso en contra de tus instintos naturales. Si yo te pongo ahorita, mi querido Paco, y te doy un pisotón, tu instinto es sentir un cierto coraje hacia mí. Incluso te vas a preguntar y te vas a sentir lastimado por qué lo hizo. No tenía razón para hacerlo. Incluso te vas a molestar y a lo mejor, si tú alimentas ese pensamiento, vas a pensar en algún momento regresarme ese pisotón que yo te di. Ir en sentido contrario es que domines
ese instinto natural que tienes de dolor, de sufrimiento, de coraje y decir, no voy a cobrar la falta. Algo pasó, voy en sentido contrario y venzo el mal a fuerza de bien. ¿Cuántos matrimonios necesitan bien? Sí, aquí hablas de sea amable, sea cortés, téngale detalles. Quizás su pareja se va a sorprender y va a decir que algo está pasando, ¿qué sucede? ¿Por qué ella no se enoja? ¿Por qué ella no se molesta? Y va a haber una reacción. Y es cuando esta herramienta empieza a tener efecto también en el otro. Exacto. Y comprobada esa herramienta con un testimonio bastante fuerte. Agradezco al matrimonio que nos compartió este testimonio, un testimonio de violencia. Un círculo de violencia que iba en crecimiento, que cayó, que quedó incluso en el hospital ella cae en el hospital debido a la violencia tan fuerte que ya vivían en ese matrimonio. Y fueron a encuentros y fueron a retiros y las cosas empezaban a caminar, pero no había una solución verdadera. La solución la encuentra la esposa cuando decide ir en sentido contrario. Y cuando el marido llega tarde, que era cuando los pleitos empezaban y empezaban los golpes, ella lo estaba esperando y entonces él, esperando la reacción ya con los puños cerrados, ella se levanta y le dice, te preparé de cenar, te estaba esperando, ¿quieres que te sirva? Y él se queda totalmente confundido. Esto es cierto. Se queda totalmente confundido y dice, sí. Cenan en silencio. Por supuesto, no fue ahí abrazarse y sí una fiesta, ¿no? En silencio, él confundido, ella muy en su papel. Dice, ¿no necesitas nada más? No, gracias, me voy a dormir, gracias. Y al día siguiente le repite. Y al día siguiente le repite. Y él le empezó a gustar el cambio en su esposa y empieza a llegar más temprano. Y ahora le empieza a devolverle los detalles y ellos empiezan a encontrar un camino de solución cuando uno de los dos, decidió ir en sentido contrario, dejar de hacer lo que siempre habían hecho. Y esto, mira, volviendo a esta tarjetita, donde vienen aquí una síntesis de las 7 cartas del Apocalipsis, la carta a la iglesia de la Odisea, el tema central es deja tu tibieza. Ir en sentido contrario es dejar tu tibieza y empezar a hacer cosas que has dejado de hacer. Es empezar a ir en sentido contrario y devolverle amabilidad, cortesía, detalles, cariño. Y cuando tú dejas de ser tibio, el otro, tarde que temprano, reacciona. Porque aquí el libro está lleno de testimonios maravillosos donde te ves reflejado. En más de alguno de esos testimonios tú dices, ese soy yo. Me toca a mí, claro. Esa es mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Y empiezas a dar herramientas de una manera muy sencilla, muy al alcance, muy entendibles. Sé que está documentado con información científica, de estudios, pero la manera en que lo plasmas, pues te va quedando claro cada herramienta lo que tienes que hacer. Y pues la invitación que haces en todo momento es ponte en camino. O sea, haz lo que te toca hacer. Y me recuerdo mucho a una cita que escuché de Vi hace mucho tiempo, que dice, la mejor manera de vengarte de alguien es no parecértele en nada. Pero todavía más allá de esto. Porque, ok, no me parezco a ti, pero aparte hago todo lo contrario de lo que tú puedas esperar. Y me parece muy poderoso. Creo que es la herramienta más poderosa, la herramienta central de esta de ir en sentido contrario. Más compleja, pero más poderosa. La más compleja, creo que es la más difícil, pero es una herramienta muy fácil. Yo quiero... fácil me refiero a que no tienes que buscar mucho en encontrarla, qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes cómo lo puedes encontrar? Ve en contra de lo que el mundo dice. Porque el mundo te va a decir divórciate porque lo merece que te divorcies. El mundo te va a decir sepárate porque no puedes y no debes de estar ahí. Es de lo mismo para que veas. Es de lo mismo. ¿Qué te dice el mundo? Ojo por ojo, diente por diente. Y te quiero dejar, antes de pasar a la siguiente herramienta, que el que vino a predicar esta herramienta, y no solo a predicar, el que vivió toda su vida yendo en sentido contrario de lo que el mundo gritara, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él te decía, si te pegan, pon otra mejilla. Si te ofenden, perdona.
todas sus prédicas de nuestro Señor fueron ir en sentido contrario del mundo. Él es el maestro de ir en sentido contrario. Para mí, ese es nuestro mejor maestro. Si quieres hacer el sentido contrario, escucha lo que Él dice, lee lo que Él dice y te darás cuenta que todo el tiempo te estuvo diciendo. Y si te piden la camisa, dale también la capa. Y si te piden, tú da y de hasta que te duela. Sí. Por supuesto, nos está recomendando que si tu esposo te golpea, te quedes en una actitud pasiva, diciendo, bueno, pues si él quiere golpearme, que me golpee. No, porque en sentido contrario quiere decir que si tú te dejaste que te golpeara antes, ir en sentido contrario es que en este momento ya no me golpeas. Porque ir en sentido contrario no quiere decir incluso que nomás voy a hacer cosas buenas, no. Porque antes a lo mejor era muy bueno y muy bondadoso y no te ponía límites. Y entonces por eso dice Einstein, nunca esperes resultados diferentes, sigues haciendo lo mismo. Y entonces si tú dejabas que te golpearan y si tú te dejabas que te engañaran, ir en sentido contrario es decir, no lo voy a hacer más. Y en este momento te pongo los límites. O sea, es poner límites, ir en sentido contrario. De lo que ya habías hecho. Claro. Sí, porque antes no lo hacías. No los habías puesto. Creías que esa era la mejor actitud y entonces por eso. Y sigues con más herramientas, continúas en el capítulo 6 con la siguiente herramienta que se llama ceder. Y dices aquí, no importa tanto quién gane una discusión, lo importante es que siempre gane la relación. Fíjate que si te sientas platicabas, ¿no? A ver, oye, si estamos en la recámara y está la discusión y se empieza a calentar, en el que platicamos hace un momento, si tú te sientas a dialogar o a discutir, si lo quieres llamar así, porque también hay que discutir las cosas, con esa mentalidad de que no voy a ganar yo, vamos a ver qué es lo mejor para la relación, no va a haber ningún problema, ¿eh? Si tú quieres arreglar tus problemas desde esa premisa, no va a haber ningún problema porque la relación siempre va a ganar. Y va a decir, mira, en esta ocasión no tienes la razón, pero yo voy a ceder para que la relación gane. Y bueno, en esta herramienta lo que digo es que a veces es necesario perder para ganar. Sí, aquí pones una frase que dice, a nadie nos gusta perder, especialmente en las relaciones más cercanas con la familia. No, bueno. O sea, no es cómodo. Ceder, o sea, no es divertido, pero es un acto que es una herramienta que tiene un efecto que favorece a la relación. Favorece en ese momento. Mira, pongo ahí un ejemplo de una familia. Un matrimonio que tenía unos problemas muy graves de familia política, de veras terribles. Parecían insalvables esos problemas. Y entonces, en Navidad, se presenta la ocasión. Tu familia o la mía, ahora que vienen los tiempos de Navidad, a ver, ¿en tu casa o en mi casa? Y por supuesto que en mi casa, porque yo no voy a ir a casa de tus padres. No, pues yo no voy a ir a la casa de tus padres porque yo no los soporto. ¿Sabes? Que a tus hermanos ni me los traigo. Menos. Así de que van a estar ahí todos tus hermanos, yo no voy. Mejor en casa de mis papás. Y entonces entraron en esa discusión y en ese problema. No llegaron a un acuerdo. Ninguno de los dos quiso ceder. ¿Y qué pasó en esa Navidad? Que uno se fue a casa de sus papás y la otra se fue a casa de sus papás. Y como tenían dos hijos, entonces uno se fue con su papá y otro se fue con su mamá. ¿Quién ganó ahí? Nadie. ¿Y quién perdió? La relación. Todos perdieron. Exactamente. Yo digo ahí en el libro que en los problemas de familia no hay vencedores ni vencidos. Todos son perdedores. Si no gana la relación, todos pierden. Y ceder es una herramienta que cuesta trabajo, pero volvemos a lo mismo. Funciona. Sí, viene en el capítulo 7 otra herramienta que la vamos a dejar después de este breve corte. Sígase comunicando con nosotros. Estamos en el programa Saber Vivir y estamos abordando el tema ¿cómo le hago para solucionar los problemas en el matrimonio? Regresando, continuaremos con este tema. luzcatólica.com. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa Saber Vivir y estamos abordando el tema ¿cómo le hago? El título del libro precisamente con ese nombre, ¿cómo le hago? Del autor Gabriel Herrán. Y bueno, se han comunicado con nosotros, Gabriel, felicitándote. Habla Rosa Ortega. Muchas gracias. Te manda muchas felicitaciones y dice que ella espera que este libro haga mucho bien a todos los matrimonios. Esperemos en Dios. Lourdes Bretón de Puebla nos dice que nos manda un saludo, un abrazo a todos y sobre todo que gracias por las enseñanzas que estamos tocando en este día. Y igual Javier Bojorques, de aquí de Zapopan, nos felicita a todos y en especial a Gabriel y que qué bueno que pensó en esta obra.
Teresa Blanco Figueroa de Zapopan, te mando un cordial saludo. Gabriel dice que muchas felicidades y también nos saluda a nosotros. Gracias. Por el programa. Muchas gracias. Y también Adriana Prado felicita a todos en el panel y especialmente al autor del libro, Gabriel. Gracias. Desde Nueva York nos llama Graciria Hernández. Nos manda un saludo a todos aquí en el panel y sobre todo que también felicita a sus papás Hernández. Muchas gracias. Elizabeth Mora, de aquí de Guadalajara, dice que el tema le está gustando mucho, que las herramientas que se han platicado, que las va a empezar a aplicar en su vida. Dios quiera. Carolina Blanco de Zapopan también felicita y saluda a todos aquí en el programa. Bueno, Normalicia también nos habla, nos saluda, nos felicita a todos en el programa. Y si les parece, bueno, vamos a continuar con la siguiente herramienta, Gabriel, que para mí es una herramienta, si la otra era una herramienta constructiva, donde de alguna manera cuesta trabajo, creo que esta herramienta es entrar, yo así le llamo, como entrar en terracería. Como que vas avanzando y de pronto tienes que entrar a la terracería porque la herramienta se llama Aprenda a Perdonar. Qué bien lo explicaste, ¿no? Como que sí dices, bueno, las otras herramientas sí le entro, sí me detengo, sí lo comprendo, pero ya que te ponen esta herramienta de aprender a perdonar, dices, a ver, espérame, ¿y hasta dónde, no? ¿Y qué sí, qué no? Y lo dejé así, le aprende a perdonar, podríamos haber dicho perdone. Claro. Perdone, y es una herramienta, y entonces vas a decir, pues sí, pues qué fácil. Pero pusimos aprenda a perdonar con toda intención de que se entienda de que el perdón tenemos que aprender a darlo. Que el perdón es un acto de la voluntad y que tenemos que enseñarnos a perdonar. Yo pongo como ejemplo de que si yo quiero levantar pesas y quiero levantar mi meta 200 kilos, pues yo no voy a agarrar y voy a levantar 200 kilos. Yo voy a tener que empezar a levantar 10 y luego 15, luego 20 y luego 30 y así un poquito ir subiendo de nivel. En el perdón es lo mismo. Tenemos que empezar a aprender a perdonar las cosas pequeñas para ir después perdonando las cosas grandes. Esas cosas cotidianas que voluntariamente o involuntariamente las personas nos hacen. ¿Quiénes son los que más nos hacen daño, desgraciadamente? Los que están más cerca de nosotros. Mi esposa, mi esposo, mis hijos tal vez. Tengo que empezar a perdonar y aprender a perdonar. Y es un esfuerzo. Por eso va después también del ir en sentido contrario. Está en contra de mis instintos. Ese instinto que tengo de no perdonar, tengo que cobrarme la falta. Lo que me estás pidiendo es realmente... Está un poco desquiciado. O sea, ¿cómo quieres tú que perdone cosas tan graves? Bueno, tienes que perdonar por tu bien. No por el bien de los demás. Al otro sí lo beneficia, al que le otorgas el perdón, pero al que más te beneficia es a ti. Tú eres el que estás cargando esa losa. Tú dijiste al principio, Gabriel, es un acto de la voluntad. O sea, es una decisión. Y muchas veces no se siente bonito perdonar. No hay que esperar sentir bonito cuando otorgamos el perdón al otro, pero tú lo eliges. Y cuando lo eliges, ¿qué tienes que hacer? O sea, yo ya elijo perdonarlo. ¿Y ahora qué? Ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, ya elegí perdonar. Bueno, primero te la tienes que creer y por eso yo pongo ahí algunos pasos, ¿no? Primero te tienes que perdonar a ti mismo. Revisar la situación, poner tú en la balanza a quién le está haciendo más daño el no perdonar. Hay un ejemplo que Juan Rosales en su charla de la amargura, las consecuencias de la amargura, narra que me gusta mucho. Dice que en la época antigua, no sé en qué lugar, al que asesinaba a alguien, lo hacían caminar por el desierto con el muerto en la espalda. Y tenía que caminar kilómetros y kilómetros con el muerto en la espalda. Y entonces dicen, oye, eso es un castigo muy grave y a lo mejor el otro hasta se muere y no alcanza a llegar al otro lado con el muerto. Bueno, ¿cuántos de nosotros no estamos cargando con ese muerto? Yo pongo un testimonio ahí de perdón porque es un testimonio también real de un matrimonio que logra el perdón
cuando lo pone en las manos de Dios. Y tú me preguntaste ahorita, a ver, ya decidí perdonar, ¿cómo le hago? Pues solamente con la misericordia de Dios. Porque solamente con Dios podemos perdonar las grandes cosas, porque nuestro amor humano es tan escaso, es tan pequeño nuestro amor humano, que no nos alcanza para perdonar las cosas grandes. Nuestro amor humano nos alcanza para perdonar cosas chiquitas. Llegaste tarde, me faltaste en esto, me faltó aquí. Pero cuando tienes que perdonar aquello que tanto te duele, ¿cómo perdonar una infidelidad? ¿Cómo perdonar la ofensa de un hijo? ¿Cómo perdonar el que a alguien que haya matado a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo perdonarlo? Con el esfuerzo humano, imposible. Y lo he platicado con terapeutas y lo he platicado con especialistas. No es posible perdonar con el esfuerzo humano. Hay que ir con el namuso de La gracia de Dios. Es que también el perdonar, la palabra es compuesta y en latín es perdonare y per quiere decir dar, pero no es dar solamente, sino darme, y donar es un regalo, es un obsequio. Entonces, cuando perdonamos, no solamente es algo importante para la otra persona, sino es un regalo para mí. Estoy soltando. El no perdonar lo único que me hace es cargar el pasado, y hay gente que literal, así como el ejemplo que ponías de esa persona Rosales, ¿sí? ¿Cuántas personas vienen cargando ese pasado? Y se acuerdan de hace 20 años que mi esposo me hizo, mi esposa me hizo, 15 años, ¿cómo me acuerdo? Y vienen cargando el pasado. Y se ve literalmente en su estado físico. Se ve gente mermada físicamente, baja las defensas, se enferma la gente, Sí. porque está cargando. Cierto. Soltar es perdonar, perdonar es madurar, madurar es soltar. Entonces, es una combinación. Y cuando nosotros logramos hacer esta parte, hay gente que se renueva, hay gente que se libera, hay gente que se siente, por supuesto, mucho más libre. Sí, fíjate, ahorita estoy recordando ese pasaje bíblico donde Dios les dice, van a salir de Sodoma y Gomorra caminando de frente. No miren atrás, porque se van a convertir en estatuas de sal. Cuando tú no perdonas, te salas, porque vas volteando hacia el pasado. Y hay muchas personas, muchos matrimonios, que miran hacia el pasado, lo traen al presente y lo proyectan hacia el futuro. Y les pasa lo que le pasó a la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal porque no se resistió voltear al pasado. Y normalmente cuando no perdonamos es porque seguimos volteando hacia el pasado. Y en ese capítulo de Aprender a Perdonar está una frase de un escritor que dice: todo aquel que no perdona está destruyendo el puente por donde él mismo tendría que pasar, porque tarde o temprano él tiene que ser perdonado y todos tenemos que ser perdonados. Entonces el que no perdona no se está perdonando la oportunidad de que lo perdonen a él en un momento, en un tiempo. Quiero insistir que la mejor herramienta del perdón es recurrir a la gracia de Dios. Es recurrir con el maestro del perdón. Es recurrir a aquel que con su ejemplo y día con día nos va perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Sí, es que la vida del matrimonio es un arte de saber caminar juntos. Y en ese caminar juntos, de pronto, sin querer, podemos lastimar al compañero que va a nuestro lado y ejercitarnos en esta herramienta de aprender a perdonar, porque ciertamente se aprende. No es fácil, no se nace con esa virtud. El perdón es una virtud. Y como toda virtud, tiene un proceso doloroso para ejercitar y desarrollarla y convertirla en una virtud. Pero cuando se convierte en virtud, nos hace personas más humanas, más comprensibles, más amorosas. Nos va llenando de saber que todos vamos a tener errores y que todos necesitamos ser perdonados. Y quiero resaltar una cosa, Paco, Julio. Si te fijas cómo las herramientas nos van ayudando a otra herramienta. O sea, cómo para aprender a perdonar y cómo al perdonar tuvimos que pasar por el comprender, por el ceder, por hacer un alto, por aceptar a la pareja como es, por ir en sentido contrario. Y entonces cuando decido ir en sentido contrario, entonces empiezo a decidir perdonar. ¿Cómo a veces, en algunos casos, pudiera una sola herramienta ayudar al matrimonio a encontrar esa solución? Qué bueno, felicidades. Pero por eso son 12.
Y cuando platicamos con Paco, oye, no son muchas 12, no quedará muy gordo el libro, no veo menos. Porque si no es una, va a ser otra, y si no es una, va a ser otra, y si no, otra te va a ayudar y se va engranando una con la otra para que llegues al resultado que deseas. Sí, pues siguiendo con una herramienta que te lleva a la otra, pues la herramienta del perdón te lleva precisamente a la siguiente herramienta, que es ejercite su capacidad de amar. Y me gusta la manera en que lo pones, ejercite, o sea, póngase en práctica, póngase en camino, haga lo que le toca hacer. No espere que la otra persona haga lo que usted quisiera que hiciera. Ejercite su capacidad de amar. Sí, hay que, igual que el perdón, y así lo pongo. Y fíjate que fuimos muy cuidadosos en esa parte de poner este capítulo después del perdón. Fue intencional. O sea, no fue como que no se acomodó. Si yo te hablo y te digo que tienes que ejercitar el amor y no has ejercitado el perdón, entonces no estás amando. Porque el amor se demuestra cuando empiezas a comprender, a perdonar, a amar realmente al otro. Y lo empiezas a amar cuando tú dices, te amo porque te necesito, o no te necesito porque te amo, ¿no? Lo dice Erich Fromm en su libro de El arte de amar, que me encanta ese libro. Realmente es un libro muy delgadito, pero muy, muy profundo. A mí me llamó mucho la atención una frase que dice Erich Fromm, que dice, el principal problema que tenemos cuando pensamos en amar es en ser amados. O sea, pensamos en recibir cuando amar es dar. Ah, caray, entonces, para que yo reciba amor, primero tengo que dar amor. Sí. Y entonces ahí es donde se estancan los matrimonios. Me ha tocado ver matrimonios que se congelan porque están esperando cada quien en su esquina que el otro vaya. Y como el otro no se quiere acercar al otro, los dos empiezan a enfriar y enfriar y enfriar. Cuando existe la misma distancia de uno al otro. Si el otro no viene a mí, yo voy a él por amor. Y me acerco a él por amor. Y en esa actitud, entonces estoy demostrando mi amor. Y el otro, ya estando cerca de mí, lo único que tiene que hacer después de recibir amor, va a darte amor. Por supuesto. Y aquí en el capítulo del amor, te refieres a el ser humano es un ser con IVA. Me gustaría que lo explicaras, porque a lo mejor los que nos están escuchando han de pensar que estamos hablando del impuesto al valor agregado. Sí, ¿verdad? Nada que ver. Van a decir, ya hasta por amar nos van a sobrar impuestos. IVA. Sí, yo cuando lo leí dije, ándale, aquí también nos están cargando el IVA a la tasa del 16%. Sí. Pero no, quédese con nosotros. Regresando de este breve corte, vamos a hablar de este tema. Se está yendo rapidísimo el programa, Gabriel. Nos gustaría que pudieras ahondar más en cada punto, pero bueno, el tiempo se va muy rápido. Pero regresando de este breve corte, les estamos regalando dos libros de Cómo le hago, del autor Gabriel Herrán. Y pues sígase comunicando con nosotros y en breve regresaremos. Pues gracias por continuar con nosotros a la recta final del programa Saber Vivir. Es un programa que me ha gustado mucho cómo ha llevado Gabriel la explicación de cada una de sus herramientas, y no quiero dejar pasar la ocasión. La semana pasada estuve de gira en varios lugares y quiero mandar un saludo a Ocotlán, a la gente de Ocotlán, que estuve con ellas este fin de semana. Un fuerte abrazo, y fue un evento de matrimonios y familia donde me tocó estar con ellos. Les mando un abrazo y todas mis bendiciones. Y también estuve en un congreso de jóvenes en la Universidad Iztlahuaca de Toluca. Les mando un fuerte abrazo. Es una obra extraordinaria lo que están haciendo. Un abrazo a todos los jóvenes. Con mucho entusiasmo me recibieron. Recibí muchas cartas de ustedes. Sigo recibiendo correos. Les doy un fuerte abrazo. Me han dicho que los libros les han servido para reorientar sus caminos. Y bueno, eso a los escritores nos estimula muchísimo para seguir escribiendo. Les doy un fuerte abrazo. Y finalmente quiero mandar un caluroso saludo al pueblo, a toda la gente del pueblo donde vieron nacer a mis padres y a mis abuelos, donde estuve con ustedes, a San Francisco de Asís. Un fuerte abrazo a todos mis familiares. Los quiero muchísimo y gracias por abrirme las puertas de llegar de nuevo a donde en mi infancia viví mucho tiempo compartiendo anécdotas con mi queridísimo abuelito Pedro, que está descansando en la presencia de Dios.
Vamos a sacar algunas llamadas. Sí, de Gloria Mónica Andrade de Guadalajara, saluda y felicita y participa. Muchas gracias por la llamada. Carla Cardona de Guatemala nos habla. Muchísimas gracias por comunicarse de fuera. Dice que dónde puede, ella felicita a todos al panel, especialmente a ti, Gabriel, que dónde puede conseguir el libro. El libro lo puede conseguir aquí mismo en las instalaciones de María Visión. Van a aparecer ahorita los datos. Usted puede comunicarse y desde aquí se lo hacen llegar. Si tiene oportunidad y está por acá de ir a la FIL esta semana, bueno, Gabriel va a presentar su libro también en la FIL y ahí estaremos un servidor, Gabriel y otros autores presentando nuestros respectivos libros que hemos sacado este año para ustedes. Entonces, aquí en María Visión ustedes los pueden conseguir. Mira, Ana Miramontes de Williams, Arizona, pues también saluda, agradece y felicita al expositor Gabriel. Jacqueline de Oaxaca dice que le está gustando mucho el tema y que ya quiere tener el libro, que cómo le hace para conseguirlo. Bueno, ahí ya dimos la información. Puede hablar, comunicarse o puede mandar un correo y desde aquí se lo hacen llegar. Muy bien. Cecilia González de Guadalajara saluda a todos y que está usando mucho el programa. Muchas gracias. Sí, también nos habla Luz María de Arizona. Desde Arizona nos están hablando y también dice que le está gustando mucho el programa y que bueno, que te volvamos a invitar aquí al programa, Gabriel. Sí, bueno, pues aquí estamos. Sidela Juárez, también mira del Bronx, de Nueva York, lo saluda y felicita y te felicita por tu libro. Gracias. Le gusta mucho. Mariano Torres de Tlaquepaque, a todos en el panel, dice que ¿dónde está la plaza Agustín Yáñez? No, es en la FIL. En la FIL hay un salón que se llama Agustín Yáñez. Ahí estará Gabriel este jueves, junto con un servidor y otros autores, presentando nuestros libros de 7 a 9. O pueden visitarnos en el stand HH40, ahí los saludamos y de ahí podemos irnos al salón que está dentro de las instalaciones de la FIL. Sí. Muy bien. Pues hay muchas llamadas. Vamos ahorita también a que la gente pueda participar por las obras, por los dos libros. Bueno, finalmente dice Silvia Rosales que ella es cruzada. Le da muchísimo gusto que hayas compartido tu sabiduría en este libro porque piensa que va a ayudar mucho, así como has hecho mucho bien en esta maravillosa encomienda que te hizo Dios de fundar las cruzadas y empezarlas a llevar a diferentes estados de la República y próximamente exportarlas. Es una gran obra y creo que esto va a dar soporte a tantos matrimonios que acuden a esas cruzadas preguntándose ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues qué bueno que se me da la oportunidad. No quiero dejar de pasar esta oportunidad de darle las gracias a todos esos matrimonios que nos han acompañado en las cruzadas matrimoniales. Gracias porque mucho de su sabiduría, mucho de sus historias están plasmadas en este libro. Gracias por ustedes que han creído en cruzadas matrimoniales, pero principalmente gracias porque ustedes se han decidido a caminar en un camino diferente, en un camino de bienestar para su matrimonio, para su familia, para sus hijos. Realmente dedico este libro a todos los cruzados, dedico este libro a todos los servidores que me han acompañado en estos 10 años. Servidores entrañables, amigos todos. A todos, no voy a dejar de mencionar a ninguno. ¿Saben quiénes son? Todos aquellos que nos hemos estado caminando juntos durante más de 10 años de acompañar a matrimonios. Dios los bendiga. Gracias, cruzados. Somos cruzados todos y vamos por la vida, por la familia y por la sociedad. Muy bien. Bueno, vamos a sacar los dos ganadores antes de que demos las conclusiones sobre el tema del libro. Obviamente no podemos agotar en un programa las 12 herramientas como nos gustaría, pero queda en el tintero una próxima invitación para seguir hablando. A ver, los ganadores son... Es Mariano Torres de Tlaquepaque, uno de los libros, y Teresa Blanco Figueroa de Zapopan, también el otro libro. Bueno, Gabriel, pues estamos prácticamente en la recta final. Antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Algunas últimas conclusiones que quieras darles a todos los que nos están viendo y escuchando? Bueno, agradecerles, Julio, de veras enriquece en el libro. Fue una charla maravillosa, es la primera, tengo que reconocer lo que platico con el libro y ha sido maravillosa la experiencia. Ustedes enriquecen las herramientas y creo que me llevo muchas cosas. Gracias, Paco, por esa tarjetita. Gracias, Julio, también por compartir conmigo esta parte. Y los dejo con esta reflexión. En la película de Alicia del País de las Maravillas, Alicia estaba perdida
y encontró un árbol que tenía muchas flechas para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Y había muchos caminos. Y el gato rizón estaba ahí arriba. Y Alicia le pregunta y le dice, señor gato, ayúdeme a elegir el camino. Y le dice el gato, dice, dime a dónde quieres ir. Y le dice, no importa, lo que quiero es, entonces no importa qué camino elijas. No importa qué tanto usted camine, si el rumbo está equivocado. Fije su rumbo, elija bien, deténgase, piense y seguramente su matrimonio no termina hoy. Su matrimonio no está en crisis, su matrimonio está en miras de ser siempre mejor, porque como dice Lupita Venegas, cuando las cosas no están bien es porque aún no han terminado. Sí, muy bien. Y nada más para no dejarlos, hay una herramienta que si su matrimonio ahorita está pasando por dificultades, una herramienta que a veces a los hombres nos cuesta mucho trabajo, es pida ayuda, pida ayuda. Julio, unas últimas reflexiones. Lo último, yo digo que el matrimonio, el amor, es un ser vivo. Aliméntalo, cuídalo, desarróllalo, porque a partir de esto es como puede crecer. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Agradezco a todos, a los que están detrás de cámara, Ariel, Abel, Jimmy, que está teniendo el control. Muchas gracias, Gabriel, Leo Márquez, pero sobre todo, muchas gracias a usted que nos ve y nos sintoniza. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.